Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Shalom a todos mis hermanos, esta es la paracha Re. Está en el libro de Devarim, la paracha número 47, en el libro de Devarim, capítulo 11, verso 26, al capítulo 16, verso 17. Quiero enfocarme en el capítulo 12, donde nos habla de un tema importante, y es el centro para la adoración del Eterno. Vemos cómo este capítulo hace mucho énfasis en el lugar de adoración, en el sitio donde el Eterno ha escogido para que lo adoremos, el centro específico. Nosotros no tenemos ningún derecho de escoger el lugar donde debemos adorar. Ese derecho lo tiene el Eterno, única y exclusivamente lo tiene el Eterno, porque Él es el que ha colocado el lugar, Él sabe el lugar donde es el centro de adoración. Por eso inicialmente el Eterno escogió el sitio de Jerusalén para que allí fuera colocado su nombre. Allí en Jerusalén se construyó el templo. Eso nos habla de la nueva Jerusalén que vendrá en el futuro. Eso nos habla que allí, en ese sitio, es donde el Eterno le place, le gusta, le agrada que nosotros lo adoremos. Ahora, como no tenemos, vivimos en la diáspora, no tenemos la capacidad de ir a vivir allí en Israel todavía, estamos aquí en América, pues miramos al oriente, como dijo Salomón el día que inauguró el templo, que si todos, donde fuéramos esparcidos sobre todas las regiones de la tierra y desde allí miráramos hacia el santo templo, tú te acordarías de nosotros y nos restaurarías y nos devolverías nuevamente a casa. Entonces vemos que el Eterno colocado allí es el lugar de adoración. En el tema de la mujer samaritana, en el capítulo 4, ella hace una pregunta muy importante, dice: nosotros adoramos en el monte, ustedes adoran en el templo. Le pregunta a Yeshua. Ella dice: ¿dónde es la verdadera adoración? Cuando se dividieron las tribus, en capítulo de Primera de Reyes habla sobre la división de las tribus. 10 se fueron al norte, allí en Samaria, allí los asirios, después de que ellos levantaron los 2 becerros de oro, Jeroboam levantó los 2 becerros de oro en el monte Dan, en el monte Betel, vino una caída de las 10 tribus de Israel, porque fueron a la idolatría. El Señor se apartó de ellos. Los asirios los conquistaron, vinieron muchos asirios a vivir allí en esta región. Hubo una mezcla. Allí vemos cómo ellos, el Eterno envió leones para que los mataran. Entonces la solución fue, ¿cuál fue? De Salmanasar fue que buscaran a personas que conocían la Torah para que les enseñaran a ellos y ellos pudieran tener temor de las cosas del Eterno. Sin embargo, se levantó ese lugar de adoración allí, en Samaria, y cuando Yeshua vino a visitar a la mujer samaritana, estaba el lugar de adoración allí, pero también estaba el lugar de adoración en el templo. Ella pregunta, y Yeshua le responde, dice: ni en el monte ni en el templo, ni las religiones ni las tradiciones, sino que vendrán los verdaderos Yehudim, la verdadera esencia del judaísmo. Y Yeshua le dijo: recuerde que la salvación viene de los judíos. Nosotros adoramos lo que saben, ustedes no adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que saben porque la salvación viene de los Yehudim. Pero vendrán los verdaderos Yehudim, aquellos adoradores en espíritu y en verdad, dice. Y ahora es, a partir de ese momento, Yeshua, hablando con la samaritana, ahora la mujer samaritana representa a las 10 tribus de Israel, representa a la casa de Israel. Como Yeshua se manifiesta cuando vino la primera vez como el Mesías sufriente, el Mesías Ben Yosef, Él se manifestó a la casa de Israel, a las tribus perdidas entre todas las naciones, a nosotros que estamos en la diáspora. Entonces, lo que venía hablando, no podemos escoger el lugar donde debemos ir a adorar, únicamente eso le pertenece al Eterno. Y lo que sucedió allí con la mujer samaritana fue eso. Había 2 lugares de adoración, había uno que el Eterno había colocado, pero el lugar donde Yeshua y donde el pueblo judío adoraba, que era en el templo, Yeshua vendría a hacer un cambio de algo que era físico a algo que era espiritual. Entonces, nosotros no podemos escoger el lugar donde debemos adorar el Eterno. Debemos ir allí únicamente donde el Eterno coloca su nombre, el lugar apropiado para adorar al Eterno. Y inicialmente era en Jerusalén. Después de que viene Yeshua nos habla de un traslado de esta adoración. Ya es, como dijo, vendrán los verdaderos Yehudim que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y vemos que la mujer samaritana, que representa a Israel, representa todo lo que son las religiones de toda clase de religiones que son monoteístas.
cada cual ha querido adorar a su manera, cada cual ha querido manejar la adoración como ha querido, y es lo que vemos hoy en día en las religiones, las divisiones de las religiones, las denominaciones y todo lo demás, que es lo que encontramos. Pero la palabra nos está hablando en esta paracha que hay un solo lugar donde el Eterno quiere que lo adoremos. Entonces, allí estaba el templo, pero Yeshua viene diciendo, vendrán los verdaderos adoradores. Ahora es el momento de tener los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, el lugar donde el Eterno ha colocado allí su nombre también es el lugar de su morada. Recuerden que Yeshua dijo, vendremos y haremos morada con mi Padre. Entonces, cuando estamos hablando de este lugar donde el Eterno ha escogido, si el Eterno hubiera permitido que cada tribu escogiera el lugar de adoración, pues habrían formado una división tremenda, porque cada cual hubiera querido que su tribu fuera el lugar de adoración. Y es lo que encontramos hoy en día. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, hay muchos lugares de ir a adoración, como la adoración de la mujer samaritana, y la gente dice, no voy a tal parte porque me queda más cerquita, o voy a tal lugar porque me gusta la alabanza, me gusta la adoración allí, o me gusta la prédica, el pastor, es que el pastor es esto, es que lo otro me gusta, y cada cual coge como quiere. Dice, por eso la palabra dice que hacía como dice Moshe, que cada cual hacía lo que más le convenía. Pero ya entrando en este proceso de tener una identidad como pueblo, de retornar a casa como pueblo, de saber que Yeshua es nuestro rabino, de saber que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, vamos entendiendo que nuestra adoración es en el Espíritu y en verdad. Sí, hay un lugar donde nos vamos a reunir todos los hermanos, pero principalmente la morada es en nuestro espíritu. La adoración es en nosotros, en cada uno de nosotros tiene que estar la adoración. Ese es el lugar que el Eterno ha escogido, nuestro corazón. Por eso dice que Él va a cambiar nuestro corazón de carne, de piedra, y nos va a un corazón nuevo. La palabra dice que nuestro corazón es perverso, pero el Señor tiene que cambiar nuestro corazón, y dice que nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, un espíritu recto dentro de nosotros, que es el que va a centrar la adoración del Padre en ese aspecto. Entonces, algo que Moshe encargó a los hijos de Israel en este capítulo 12, dice: estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Yahweh, el Elohim de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viváis sobre la tierra. Destruiréis enteramente los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirven a sus dioses, por los montes altos, sobre los collados y de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, quemaréis sus imágenes de acera, destruiréis las esculturas de los dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Bueno, todo lo que no tiene relación con el Eterno no puede continuar siendo parte de la alabanza y la adoración. Recuerden que hablamos la vez pasada acerca de que la amistad con el mundo es enemistad con el Eterno. Esto que estoy leyendo acá es enemistad con el mundo, con el Eterno, es amistad con el mundo. La adoración, idolatramos muchas cosas, todavía tenemos idolatría, todavía veneramos muchas cosas, todavía nuestra carne es seducida y arrastrada hacia cosas que tiene el mundo. Por eso digo, la enemistad del Eterno, la amistad con el mundo es enemistad con el Eterno. No puede haber ninguna otra, sino es claro, o es blanco o es negro. Si tenemos amistad con el mundo, vamos a tener amistad con el Eterno. De las partes que tenemos amistad con el mundo, y en las cuales hay idolatría, hay adoración, hay seducción, hay se codician, se aman las cosas del mundo, se seducen, somos seducidos por cosas del mundo, tenemos enemistad con el Eterno. Entonces todo lo que había aquí tenía que ser destruido, todo, no había ninguna cosa que quedara allí en la tierra de Canaán que pudiera servir para continuar la adoración al Eterno, o para hacer empalme con la adoración del Eterno. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Por eso hablamos que la entrada, el llamamiento que el Eterno nos hace a través de Yeshua y por medio de su Espíritu de Santidad, de retornar a casa, de volver nuevamente, es volver al templo. Y recuerden, allí a la entrada del templo estaba la puerta se llama el camino. Después de esa puerta está el altar de los sacrificios, o sea, indica que si entramos por esa puerta, si seguimos Yeshua, la primera etapa que nos corresponde es morir. ¿Morir a qué? Morir a esto que estamos leyendo, morir a todo lo que hay en la carne.
Nuestra carne, todo lo que hay en nuestra carne no le sirve al Eterno. Nada de lo que hay en la carne le sirve al Eterno para alabar y para adorarlo. Lo único que nos sirve es el Mashiach de nosotros. La adoración tiene que ser a través de Mashiach. Entonces yo digo, cuando vayan al Padre, vayan en mi nombre. Porque cuando nosotros vamos a Yeshua. Yeshua es el que se hace presente ante el Padre. Él nos lleva en él. Y allí es cuando tenemos la relación y comunión con el Eterno. Entonces, nuestra vida espiritual depende de nuestra muerte carnal. En la manera en que en la manera en que entramos a la primera puerta, la primera parada que tenemos es el altar de los sacrificios y el lavacro, no solo donde morimos, sino también donde somos limpiados, para poder entrar al lugar santo, que ya el lugar santo es un lugar de madurez, un lugar de crecimiento, un lugar de madurez, un lugar de preparación para ir al lugar santísimo. Diríamos que nuestro cuerpo, lo que es el cuerpo de la carne, tiene que morir ahí en el altar del sacrificio, en la primera parte del templo. Y la segunda parte del lugar santo es nuestra alma, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad tienen también que ser allí aniquilados y madurar nuestra alma, producir los frutos del Espíritu y ser preparados para vivir una vida espiritual, que es el tercer lugar. La segunda puerta que había, que era para entrar al lugar santo después del atrio, se llamaba la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Allí en ese lugar nosotros comenzamos a recibir la verdad y comenzamos a ser libres. Comenzamos a tener una mayor revelación, un mayor crecimiento. La verdad se va haciendo más efectiva en nosotros. ¿Quién es la verdad? Yeshua. ¿Quién es el camino? Yeshua. Y por último, entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba la puerta que se llamaba la vida. Y es Yeshua completando el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de mi Hijo Yeshua. Ese es el camino que tenemos que recorrer nosotros. Entonces, muchas de las cosas que estamos leyendo acá estaban relacionadas con la adoración, y lo encontramos precisamente en el libro de Revelaciones 2.18, capítulo 2, versos 18 al 29, en la congregación a Tiatira. Se habla sobre este tema, y cómo debemos abandonar todas las formas y prácticas de las naciones. Toda adoración que no sea en el espíritu no funciona. Yeshua dijo: mis palabras en espíritu son vida. Yeshua vino a producir esa adoración en espíritu y en verdad. Recuerden, cuando se encuentra con la mujer samaritana, la única que pudo calmar la sed de esta mujer samaritana fue Yeshua, y trajo un avivamiento. Entonces entendamos que debemos buscar únicamente allí, buscar e ir al lugar que Yahweh escogiera entre todas las naciones, para que Él no solo que coloque su nombre allí, sino que Él habite allí. Entonces, ahora, Yeshua, a través de su muerte y su resurrección, envía su Espíritu de Santidad, y ahora cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón, el Padre y Yeshua vienen a morar dentro de nuestro corazón por medio del Espíritu de Santidad. Allí es el lugar de adoración, allí es el centro donde el Eterno ha colocado su nombre. ¿Sí? Entonces ahora Él se nos revela con su nombre. Dice: yo soy Yahweh, Ani Yahweh, yo soy Yahweh. Y Él se nos revela con su nombre. Yeshua dice que Él conoce al Padre, y también a que Él quiere revelar al Padre. Entonces Él nos ha revelado al Padre, nos ha revelado su nombre, porque es fundamental conocer su nombre. Su nombre es santo, su nombre es sagrado. Lo mismo que el nombre de su Hijo Yeshua, dice que fue dado todo nombre, fue dado nombre sobre todo nombre en el cual podemos ser salvos. Yeshua HaMashiach es el nombre de Él. Yeshua el ungido es el nombre que Él tiene, por el cual nosotros nos conectamos. Y su Ruach HaKodesh, su Espíritu de Santidad, que viene cumpliendo la función de traer santidad a nuestra vida. Entonces, aquí encontramos precisamente en el verso 5 y 6 que hay tres cosas importantes: el lugar, el nombre y el altar. Allí en el lugar deberíamos llevar todos nuestros holocaustos, todos nuestros sacrificios. Es allí, ahora todo se centra en nuestro espíritu. Allí nuestro espíritu comienza a tener vida y comienza a procesar, a edificarnos por medio del Espíritu de Santidad. Comenzamos a tener una vida, y una vida abundante. Y allí es donde llevamos todo lo que corresponde a lo espiritual, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestros votos espirituales. Todo esto va allí al espíritu. Entonces, vemos cómo Moshe está diciendo que no deberían ser conforme a todo lo que habían hecho antes de entrar en la buena tierra, donde cada uno hacía lo que le parecía correcto ante sus propios ojos, y debían de cuidar de no ofrecer sus holocaustos en cualquier lugar que vieren. Y es lo que vemos entonces hoy en día. Las religiones están haciendo a su manera. Cada cual cree que es allí, cada cual cree que es allá.
Y estoy preguntando a un testigo de Jehová si tiene la verdad. Y dice, sí, nosotros somos la verdad, ninguna otra religión tiene la verdad. A cualquiera que tú le preguntes sobre este tema, te va a decir exactamente lo mismo. Te va a decir que al lugar donde ellos, que el lugar que ellos tienen es allí el centro de oración. Tú le preguntas a un adventista, a un cristiano evangélico, a un católico, a cualquiera que tú le preguntes, a un mesiánico, y te va a decir eso, ¿sí? Te va a decir eso. Entonces, no, que aquí es donde nosotros venimos, aquí es el lugar. No, es muy claro y entender que Yeshua está hablando de una adoración en espíritu y en verdad. Entonces, el pueblo de Israel debería cuidarse a fin de no enredarse yendo en pos de las otras naciones. No deberían ir en busca de los bienes que tenían las otras naciones. No podían contaminarse con lo que hacían las otras naciones. Era una abominación para el Eterno. El Eterno odiaba eso, porque todas las otras naciones tenían ídolos que les ofrecían una adoración carnal. O sea, nos está hablando aquí de una limpieza de cómo nuestra vida carnal tiene que terminar, tiene que culminar para que nuestra vida espiritual pueda ser avivada y entonces podamos tener una verdadera relación íntima y podamos transmitir el reino de los cielos. Entonces vemos tanto que como en Devarim como en el Brihadacha, la manera en que lo mantiene la unidad entre su pueblo consiste en escoger un lugar específico. ¿Cuál es el propósito del Eterno de buscar un lugar específico? Que haya la unidad. Dice la palabra, donde está el Espíritu del Señor hay unidad. Si el Espíritu del Señor no está en nosotros, no está morando de una manera activa, porque Él puede estar ahí, pero no puede estar activo, como la semilla. La semilla puede estar ahí, la semilla del trigo, pero está dentro de su cascarón, no puede germinar y no puede dar fruto. El Señor viene rompiendo la semilla, rompiendo el cascarón y germinando la semilla. Rompiendo el cascarón y germinando la semilla. Eso es lo que el Espíritu del Señor está haciendo en nosotros. ¿Para qué? Para que haya la unidad. El Espíritu es el que nos une. El Espíritu es el que trae la unidad. El Rab Shaul decía algo interesante, decía, si a Yeshua lo conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que nos conocemos y nos identificamos en el Espíritu. Una persona que está andando en el Espíritu, por donde quiera que la encontremos, nos conectamos porque estamos en el Espíritu. Si no estamos en el Espíritu, estamos en la carne y tenemos ceguera. No hay forma de identificar, porque es el Espíritu el que se conecta allí. Es algo sobrenatural que sucede. Cuando tú estás hablando las palabras en el Espíritu, o sea, cuando Yeshua está hablando a través tuyo, tú estás produciendo, o el Espíritu del Señor está produciendo vida en la otra persona que está escuchando, porque es la palabra creadora. Pero si tú estás hablando en tu carne, no va a producir ningún efecto, no va a suceder nada. Entonces lo importante es eso, que entendamos que el Espíritu del Señor está en nosotros, el centro de oración está en nosotros, el lugar donde Él ha colocado su nombre está en nuestro espíritu, y aparte de eso, Él está morando en nuestro espíritu, porque Él nos ha colocado su nombre. Se han visto que en muchas casas dice familia Rodríguez, familia Pérez, familia González. Exactamente sucede espiritualmente. Ahí está el nombre del Eterno dentro de nosotros, dentro de esta casa que es en la cual ha hecho su morada. Lo único que tenemos es que abrirnos y darle libertad a Él para que Él pueda fluir, para que Él pueda tomar el control de nuestra alma, el control de nuestro cuerpo y pueda salir hacia afuera. Como hablaban esta paracha acerca de los manantiales. Los manantiales son subterráneos, pero son aguas vivas que al salir de lo subterráneo forman pozos, y al llenarse en los pozos forman arroyos y producen vida. Y eso es lo que sucede con nuestra vida. Yeshua es ese manantial que se encontró con la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba viviendo de un pozo que no producía mucha vida. El pozo, cuando hablamos de ese pozo de la mujer samaritana, estamos hablando de la palabra, pero sin la revelación del Ruach. Esa es la palabra, pero es en la revelación del Ruach. Recuerden que era un pozo que el Eterno le había dado a Jacob, y Jacob se lo heredó a Yosef. Entonces, lo que hace Yeshua es que le da de ese verdadero pozo que es Él, de esa verdadera manantial que es Él. Esta mujer samaritana se convierte en un pozo, y de ese pozo cuando se llena el pozo, comienza a fluir inmediatamente. De su interior van a correr ríos de agua viva y comienzan a formar los arroyos, y por donde va el arroyo va produciendo vida. Entonces, eso es lo que sucede realmente con nuestra vida. Entonces, hoy en día, nosotros como creyentes, no solo que el Espíritu del Señor tiene que aflorar en nosotros de una manera abundante, como dijo el Rab Shaul, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí, sino que también debemos reunirnos en un lugar donde el Eterno coloque su nombre. Hay un lugar específico en cada ciudad, en uno solo lugar en cada ciudad, donde el Eterno coloca su nombre. Y allí es donde debemos ir. Entonces, oren al Eterno
cuál es el lugar donde el Eterno ha colocado su nombre, en qué lugar lo ha colocado. El Eterno, si ustedes están buscando ese lugar, el Eterno los va a direccionar a dónde ir, y no donde usted quiere ir, donde a usted mejor le parece. No es donde a usted mejor le parece, es donde el Eterno, donde no le van a decir lo que usted quiere que escuchar, sino donde le van a decir lo que el Eterno le está diciendo, donde usted va a tener un cambio radical en su vida, donde usted va a ser alimentado y va a ser robustecido y va a crecer y va a ayudar a otros también a lo mismo. Según la tipología de Devarim 12, reunirse en un nombre que no sea el único nombre de Yahweh es algo sumamente grave, muy delicado, porque aquí estamos hablando de adulterio espiritual, de fornicación espiritual. Estamos hablando de estas dos cosas, porque hablamos respecto a la adoración, al lugar centro de adoración. Tener otros nombres es una abominación para el Eterno. Es como cometer una fornicación espiritual, un adulterio espiritual. Simplemente no podemos aceptar ningún otro nombre, ni denominaciones, ni nombres de los lugares, ni nada. Simplemente en lo único que tiene que aparecer es el nombre del Eterno allí en aquel lugar donde el Eterno ha colocado. Conforme dice Revelaciones 3:8, debemos renunciar a todo otro nombre que no sea el nombre de Yeshua HaMashiach. Yeshua es el nombre correcto, no es Yahshua tampoco, ni es, hay otro nombre también que por ahí salió, pero el nombre correcto de él es Yehoshua. Su contracción es Yeshua, como está escrito originalmente en hebreo, Yeshua. Yeshua HaMashiach, ese es el nombre. Yeshua es nuestro Mesías, o Yeshua el Mesías. Ese es el nombre que fue dado a nosotros, revelado por el Espíritu de Santidad, en el cual podemos ser salvos. Y nos revela el nombre del Padre, que es Yahweh, su nombre santo. Entonces, allí es donde debemos nosotros reunirnos. Vemos también en el libro de Devarim, como tercera cosa, y vemos también como en el Brit Hadashah nos revela que el lugar que Elohim escogió para que lo adoremos es el lugar de su habitación, ¿no? Su habitación es su morada. Allí donde está habitación de morada, allí está el Efesios 2:22. Y está, aquí en Efesios 2:22 dice que está localizada en nuestro espíritu. Así que nosotros nos reunimos en Mashiach, por Mashiach, para Mashiach, para el Eterno. O sea, todo tiene que ser el centro. Yeshua es el centro para ir al Padre. Yeshua es la totalidad de lo que hacemos para ir al Padre. Yeshua es nuestro centro, en el cual podemos ir al Padre. Así que debemos aprender a renunciar a todo nombre. Debemos aprender a renunciar a todo nombre que no sea el nombre que el Eterno nos ha revelado. El nombre de Yahweh no es Jehová, es Yahweh. El nombre de su Hijo no es Jesús, es Yeshua. No es Yahshua, es Yeshua. Es los nombres correctos. Así que debemos renunciar a todo nombre que no sea el que el Eterno nos ha revelado. En segundo lugar, debemos aprender a rechazar la carne, el yo, nuestro ego, nuestra vida natural, y a ejercitar nuestro espíritu. Comenzar a rechazar. Cuando Yeshua dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que voy a descansar, estaba refiriéndose a eso. Cuando rechazamos es cuando venimos a Él y le decimos: estas son nuestras cargas, estos son nuestros trabajos, nos hemos esforzado por buscar la santidad, no las hemos conseguido en nuestras fuerzas, en nuestra carne no lo podemos hacer, Señor, tú lo puedes hacer en nosotros. Y es cuando entregamos esas cargas a Él y Él comienza a procesarlo, comienza a hacer un cambio drástico en nuestra vida, que es el proceso que llevamos de desierto. Amén. Y el propósito es que nuestro espíritu, el Espíritu Señor en nuestro espíritu sea tan fortalecido, tan amalgamado, tan abundante, que se manifieste, que en la reunión que tengamos haya algo sobrenatural, que por donde quiera que andemos haya algo sobrenatural. Tiene que ser algo sobrenatural porque somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido, somos un pueblo que somos la niña de los ojos del Eterno. Él nos ama de tal manera que nos dio a su Hijo. O sea, necesitamos disponernos para que Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros, que lo que Él quiere hacer con nosotros es bueno, no es malo. Que tiene que pasarnos por el desierto, amén, que nos va a pasar por el desierto porque es necesario para que podamos ser luz. Dicen que las flores más hermosas se dan en el desierto. Los cactus son los que dan las flores más hermosas. Posiblemente sí, porque hay unos colores muy hermosos entre
entre estas plantas. Entonces, todo lo que entra a la congregación, todo lo que viene a morar, a venir a la morada donde el Eterno ha colocado su nombre, tiene que pasar por el madero, por la cruz, como quiera llamarlo, madero cruz, tiene que pasar por ahí. Para poder entrar al lugar santísimo, el camino es el madero, es el lugar del sacrificio, para que allí logremos avanzar al siguiente paso, al siguiente escalón o al siguiente lugar, y después al último lugar, que es el lugar santísimo donde Yeshua hablaba sobre los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Tú quieres ser un adorador en espíritu y en verdad, tienes que pasar por ese lugar, tienes que pasar, hacer esos pasos, no te puedes saltar ningún paso. Está el atrio, allí está el altar de sacrificio, ahí está el lavacro, está el lugar santo, allí está la menorá, que nos habla sobre Yeshua en su divinidad, porque era de oro puro la menorá, el candelabro. Alumbraba hacia adelante, o sea, maduraban los panes, que eran 12 panes que están allí, que son las 12 tribus de Israel, maduraban, y al madurar estaba después el altar del incienso, que es allí, nuestras oraciones son escuchadas, porque suben como incienso grato. Estos panes han sido inyectados, han sido madurados por la luz del candelabro, que es el Mashiach, por medio de su Espíritu Santidad, porque la luz que alumbraba allí era el aceite procesado, un aceite que producía una luz y que maduraba, nos madura, esa luz nos madura a nosotros espiritualmente. Entonces, cuando hablamos de todo este proceso, no podemos entrar nada al lugar santísimo, no puede entrar nada que venga de la vieja creación, que venga de la carne, no puede entrar nada. Por eso Moshe decía, tienen que matar todo, destruir todos los altares, altos, bajos, pequeños, todos los lugares de acera donde adoraban a la divinidad, y todos tienen que morir. Exactamente sucede con nosotros. Si queremos entrar al lugar santísimo, todo de la vieja creación tiene que morir. Entonces, nuestra meta, y la meta que el Padre y Yeshua tienen por medio del Espíritu de Santidad, es introducirnos en el lugar santísimo. Pero ¿cómo nos puede llevar? A través de un proceso de purificación, a través de un proceso en el cual nuestro viejo hombre tiene que morir, la vieja creación tiene que morir, el Adán, alma viviente, tiene que morir, porque se ha levantado el Adán espíritu vivificante, que es el Mashiach. Entonces, permitamos que Él haga su trabajo, no obstaculicemos su trabajo que Él lo quiere hacer, no obstaculicemos el trabajo que el Espíritu de Santidad quiere hacer en nosotros. Entonces necesitamos ir a la presencia de Él, relacionarnos con Él, pedirle perdón por lo que está pasando, pedirle perdón. A veces vamos a venir a la congregación a reunirnos y hay cosas que han estado ahí como molestándonos, como afectándonos. Tenemos que postrarnos delante de Él y decirle al Señor, necesito, Señor, que tú aniquiles todo esto por medio del madero, por medio de la cruz, que tú aniquiles todo esto y nos unjas contigo, que tomes el control de nuestras áreas, que estas áreas que todavía son de la vieja creación. Entonces, para finalizar, nuestra adoración tiene que ser centrada en el nombre de Yeshua. Para ir al Padre necesitamos el nombre de Yeshua. Para ir al Padre necesitamos que el Espíritu de Santidad fluya entre nosotros. Para ir al Padre necesitamos que la vieja creación muera. Para ir al Padre necesitamos que nuestro espíritu esté vivificado. Por eso hablamos de un avivamiento. Tenemos el nombre de Yeshua para poder hacerlo. Tenemos nuestro corazón, nuestro espíritu, que es donde mora el Yeshua con el Padre a través del Espíritu de Santidad. Y tenemos que entender que primordialmente el espíritu nuestro tiene que ser vivificado por el Espíritu de Santidad, y ese avivamiento es el que va a hacer que podamos producir un efecto a nuestras familias, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares y a todas las personas que el Eterno va a colocar en nuestro caminar, para que también podamos producir esa luz que les indique el camino correcto. Yeshua dijo que un candelabro no se coloca debajo de la mesa, sino coloca encima para que alumbre el camino a otros, y ese es el propósito por el cual el Eterno nos ha llamado. Les espero la próxima semana. Chao, shalom para todos. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, נותן התורה.